Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 20. Leeré el primer verso. Sé fiel a la divina voz, sé fiel a tu supremo ideal, a tu perfecto y puro ser, al ser que expresa lo real. Himno número 20. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el concepto la mente única. La Santa Biblia, nueva traducción viviente. Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Entonces Dios dijo, que haya luz. Éxodo. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Isaías. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Deuteronomio. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Marcos.
Uno de los maestros de la ley religiosa se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Mateo. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quien te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Lucas. A los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces tu recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Proverbios. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Mateo. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficio romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, yo no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás, y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan eso, lo hacen.
Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Ustedes son la luz del mundo. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. No malinterpretan la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Marcos. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener 2 ojos y ser arrojado al infierno. Mateo. Nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Santiago. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Efesios. Les suplico que lleven a una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, quien está sobre todos, en todos, y vive por medio de todos. Isaías. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. A los romanos. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios. Y de Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pregunta, ¿hay más de un Dios o principio? Respuesta, no lo hay.
El principio y su idea es uno, y ese uno es Dios, el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, y su reflejo es el hombre y el universo. Omni es tomado del adjetivo latino que significa todo. Por tanto, Dios reúne en sí todo poder o potencia, toda ciencia o conocimiento verdadero, toda presencia. Las variadas manifestaciones de la ciencia cristiana indican mente, jamás materia, y tienen un solo principio. Mente, el único yo o nosotros, espíritu, alma, principio divino, sustancia, vida, verdad, amor, únicos, el Dios único. No lo que está en el hombre, sino el principio divino o Dios, de quien el hombre es la expresión plena y perfecta. Mente mortal, la nada que pretende ser algo, pues la mente es inmortal. Para tener un solo Dios y valerse del poder del Espíritu, debe amarse a Dios supremamente. El Espíritu bendice al hombre, pero de donde viene no lo puede decir el hombre. Gracias al Espíritu, los enfermos son sanados, los afligidos consolados y los pecadores reformados. Esos son los efectos de un solo Dios universal, el bien invisible que mora en la ciencia eterna. El comprender espiritualmente que no hay sino un solo Creador, Dios, revela toda la creación, confirma las Escrituras, trae la dulce seguridad de que no hay separación ni dolor y que el hombre es imperecedero, perfecto y eterno. La parte vital, el corazón y el alma de la ciencia cristiana es el amor. Sin este, la letra es solo el cuerpo muerto de la ciencia, sin pulso, frío, inanimado. Eso es la nueva comprensión del amor espiritual. Da todo por Cristo o la verdad. Bendice a sus enemigos, sana a los enfermos, echa fuera el error, resucita a los muertos en delitos y pecados, y anuncia el Evangelio a los pobres, a los mansos de corazón. La luz del sol estella desde la cúpula de la iglesia, penetra en la celda de la prisión, se desliza en el aposento del enfermo, ilumina la flor, embellece el paisaje, bendice la tierra. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Este mandato incluye mucho, hasta la renuncia a toda sensación, afecto y culto meramente materiales. A medida que los mortales abandonen la ilusión de que hay más de una mente, más de un Dios, el hombre a semejanza de Dios aparecerá.
Y ese hombre eterno no incluirá en esa semejanza elemento material alguno. La prueba de toda oración consiste en la respuesta a estas preguntas. ¿Amamos más a nuestro prójimo debido a este ruego? ¿Seguimos con el viejo egoísmo, satisfechos con haber orado por algo mejor, aunque no demos pruebas de la sinceridad de nuestras peticiones, viviendo en conformidad con nuestra oración? Si el egoísmo se ha sometido a la bondad, seremos generosos con nuestro prójimo y bendeciremos a los que nos maldicen. Pero nunca cumpliremos con ese gran deber simplemente pidiendo que se haga. Hay una cruz que tomar antes de que podamos gozar de los frutos de nuestra fe y esperanza. Dios tiene incontables ideas y todas ellas tienen un mismo principio y un solo progenitor. Mi esperanza cansada trata de ver la realización de ese día feliz en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y amará a su prójimo como a sí mismo, en que comprenderá la omnipotencia de Dios y el poder sanador del amor divino en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Cuando nos damos cuenta que no hay más de un solo mente, que no hay más que una sola mente, se revela la ley divina de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, mientras que una creencia en muchas mentes gobernantes impide la inclinación normal del hombre hacia la mente única, el Dios único, y conduce el pensamiento humano por vías opuestas donde impera el egoísmo. El egoísmo inclina la balanza de la existencia humana hacia el lado del error, no hacia la verdad. La negación de la unicidad de la mente coloca nuestro peso no en el platillo del Espíritu, Dios, el bien, sino en el de la materia. Debiéramos amar a nuestros enemigos y ayudarles sobre la base de la regla de oro. Pero debiéramos evitar echar perlas delante de los que las pisotean y que de esa manera roban tanto a los demás como a sí mismos. Si los mortales vigilaran la mente mortal como es debido, la despejarían de la cría de males que la infestan. Debiera entenderse a fondo que todos los hombres tienen una sola mente, un solo Dios y Padre, una sola vida, verdad y amor. El género humano se perfeccionará en la medida en que se evidencie ese hecho. Cesarán las guerras y se establecerá la verdadera hermandad del hombre. El tener un solo Dios, una sola mente, desarrolla el poder que sana a los enfermos y cumple estas palabras de las Escrituras: Yo soy Jehová tu sanador, y yo he hallado rescate. Cuando los preceptos divinos son comprendidos, desarrollan la base de la fraternidad,
en la cual una mente no está en guerra con otra, sino que todos tienen un solo espíritu Dios, un mismo origen inteligente. De acuerdo con el mandato bíblico, tened dentro de vosotros esa mente que estaba también en Cristo Jesús. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios, dando al hombre un concepto más verdadero del amor, el principio divino de las enseñanzas de Jesús. Y ese concepto más verdadero del amor redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte, por la ley del Espíritu, la ley del amor divino. La creencia de que el hombre tiene otra sustancia o mente no es espiritual y quebranta el primer mandamiento: tendrás un solo Dios, una sola mente. Dios es lo que las Escrituras declaran que es: vida, verdad, amor. El Espíritu es el principio divino, y el principio divino es el amor, y el amor es la mente. Y la mente no es buena y mala a la vez, porque Dios es mente. Por lo tanto, no hay en realidad sino una sola mente, porque hay un solo Dios. Con un mismo Padre, o sea, Dios, todos en la familia humana serían hermanos. Y con una mente única, y siendo esa Dios o el bien, la hermandad del hombre consistiría de amor y verdad, y tendría unidad de principio y poder espiritual, que constituyen la ciencia divina. La ciencia divina explica la afirmación abstracta que hay una sola mente por la manifiesta proposición que sigue. Si Dios o el bien es real, entonces el mal, la desemejanza de Dios, es irreal. Aprenderéis que en la ciencia cristiana el primer deber es obedecer a Dios, tener una sola mente y amar al prójimo como a vosotros mismos. Todo está bajo el dominio de la mente única, o sea, Dios. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro.
El Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nosotros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos el himno número 157. Al orar, Jesús pedía por toda la humanidad que siempre percibiera la unidad del hombre y Dios, y la voluntad de Dios se cumpla así. Himno número 157. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios se llevan a cabo en línea y en persona. Tercera Iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana.
El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Tercera Iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para obtener más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes y en línea están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico Mateo está escuchando y activará tu voz. Y en este momento tendrá la palabra. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono. No use el altavoz para que podamos escucharlo mejor. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Este libro, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, fue publicado por la primera vez en el año 1875 y son, creo, 17 capítulos. Y el último capítulo se llama Los frutos de la ciencia cristiana. Y son cartas que atestiguan el poder curativo de la ciencia cristiana de esta época. Y voy a leer una de estas cartas. Viene de una persona en Washington, el Distrito de Columbia, en Estados Unidos. Y se titula Expresión de gratitud afectuosa. En la primavera de 1893, mientras cursaba estudios teológicos, el libro Ciencia y Salud llegó a mis manos. Y la verdad que contiene vino a ser para mí al instante la perla preciosa. Literalmente devoré el libro, leyéndolo durante unas 18 horas diarias. Su originalidad era asombrosa, trastornada mis opiniones y preconcebidas acerca de Dios, del hombre y de la creación. Llamaron mi atención especialmente las dos frases siguientes. La base de la discordia mortal es un concepto falso del origen del hombre. Página 262. Y, a fin de razonar correctamente, debiera haber un solo hecho ante el pensamiento, a saber, la existencia espiritual. Página 492. Había encontrado la clave de la ciencia del ser, según se enseña en ese maravilloso libro, y persistí hasta vislumbrar el cielo nuevo y la tierra nueva, porque los antiguos conceptos iban desapareciendo. Con esa elevación espiritual vino también el bienestar físico. Había pasado toda mi vida medio inválido y parecía estar destinado a una vida de sufrimientos. 3 semanas después de haber comenzado la lectura del libro Ciencia y Salud, con gran alegría y sorpresa, me encontré enteramente bien, en perfecta salud físico y espiritualmente elevado. Había aprendido a vivir sobre una base nueva. Las cosas viejas del sentido personal pasaban
y todo se volvió nuevo. Aprendí que el bien infinito es el único amigo con quien podemos contar en todo momento y que es nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones, y que sus hijos verdaderamente están gobernados en paz y armonía por la ley espiritual. A medida que se comprende correctamente dicha ley, las demás cosas pronto vienen y traen una paz que el concepto humano jamás puede conocer. Durante los últimos 12 años he dedicado todo mi tiempo a la práctica de la ciencia cristiana y he visto sanar por su influencia benéfica casi todas las enfermedades consideradas incurables. Dios bendiga a nuestra querida guía. Ella ha puesto delante de nosotros una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Y es solo cuestión de tiempo cuando el mundo entero la conozca mejor y la ame más. Gracias por su presencia y su participación. Concluimos esta reunión cantando el himno número 93. Seguro el corazón feliz se ve del bien la eternidad. Bendito es el hombre a quien su Dios le da eterna paz. Himno número 93.